Bueno, pues por fin se armó. Después de varios meses de planeación, estamos aquí en este primer episodio del Hilo MX, donde vamos a platicar de temas contemporáneos, pero de la forma menos política posible. El día de hoy no podríamos inaugurar este capítulo sin hablar de un tema que creo que es el de moda, ¿no? Las elecciones del 2021, donde se eligieron más de 21,000 cargos de elección popular. Están aquí conmigo Andrés Yavelli, Charbel Mateos y Gonzalo Vázquez de Icaza, su servidor. Pues sí, ya por fin se armó este proyecto que ya veníamos planeando desde hace un par de meses, y creo que llegamos en un momento muy, muy oportuno, como bien lo decía Gonzalo, ¿no? Las elecciones 2021, que fueron unas elecciones bastante pues complicadas, diferentes, con resultados inesperados en algunas entidades de la República Mexicana, pero también fueron muy violentos, ¿no? Y de eso yo creo que es importante hablar, porque no se puede pasar desapercibido la violencia que se vivió, no solamente en los políticos, sino creo que ya es un tema de seguridad nacional, porque no nada más afecta, como digo, a políticos o a gente involucrada en estos temas, sino a la población en general, ¿no? A lo mejor la persona que iba caminando y le tocó la balacera y pudo haber sufrido ahí un accidente. Entonces yo creo que es importante hablar de estos temas. Sí, por supuesto. Y creo que también un tema muy interesante que hay que poner sobre la mesa, que por un lado está la violencia política que se vivió, la violencia en todos los estados y en las campañas, pero por otro lado, la institucionalidad que predominó, el trabajo del INE, que pudo organizar las encuestas más grandes que ha habido, no solamente en términos de personas que estaban postulándose, sino de la lista nominal. Y aparte, en la jornada electoral hubo una participación ciudadana altísima. O sea, de hecho, es una participación que para hacer una elección intermedia rebasó el 50%, que es algo que no veíamos hace 20 años. Y eso es bien curioso, ¿no? Pero yo creo que eso corresponde un poco a la polarización que estamos viviendo actualmente. O sea, tenemos a un presidente que desde la mañanera, día tras día, pues se dedica a hablar sobre temas políticos. Él marca la agenda del país y nos hace, pues, dividirnos, ¿no? Entre fifís, chairos, entre buenos y malos. Y yo creo que eso fue un factor importante en estas elecciones para que la gente se involucrara más en el tema político y ahora pues saliera a votar, ¿no? No, definitivamente, pero bueno, ya como lo estábamos diciendo, ¿qué tal si empezamos a hablar un poco más detalladamente de ese tema, ¿no? De la violencia, porque creo que no podemos hablar de una democracia o de unas elecciones exitosas cuando en un proceso electoral hubo más de 91 políticos asesinados, ¿no? Cuando 36 de ellos fueron aspirantes o candidatos. O sea, es decir, están matando a los candidatos que quieren gobernar este país, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ya cuando uno se quiere postular para algún puesto de elección popular, no solamente te contratas como para la chamba de político, ¿no? Sino también como sobrevivencia, ¿no? Porque pues, lamentablemente escuché algunos casos de políticos que habían sido asesinados a manos pues del narco, porque habían algunos de ellos declarado minutos antes o días antes, pues que iban a luchar en contra de esos poderes que se habían apoderado de las entidades donde competían, y que resultó trágico su desenlace, ¿no? Sí, por supuesto. Y algo también interesante que se debe de analizar es que muchos casos de violencia son focalizados. Son siempre los municipios en donde hay violencia. O sea, no existe de repente una violencia improvisada en la Ciudad de México, ¿no? Es el municipio de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, los estados que tienen un nivel de violencia altísimo, que la pregunta es si el gobierno pudo haber hecho algo para prevenir, que mucha gente dice que sí, pero pues, es un tema que viene arrastrando sexenios, que no se ha podido solucionar. Entonces, Sí, y que creo que no son hechos aislados, ¿no? Como bien lo dices, Andrés, o sea, esto ocurrió a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tenía yo ahí datos que habían ocurrido estos hechos violentos en 16 de las 32 entidades, y esto representaba un 64% en incremento de violencia en comparación de las elecciones pasadas, ¿no? Y había sido el proceso violento, más violento de hace bastantes años. Entonces yo creo que no son hechos aislados, no ocurre nada más porque un candidato no le cae bien al narco, sino que ya
seguridad es un problema en el territorio mexicano y que se tiene que solucionar. Yo, si me permiten comentarlo, durante la campaña, me parece que al inicio de estas campañas, el gobierno federal anunció este programa de protección a candidatos, pero no sé si ustedes tengan ahí algún otro dato, pero yo no supe bien cuál era el propósito de ese plan o cómo se iba a ejecutar, o me parece que los candidatos tenían que pedir la cobertura, pero finalmente pues esto no solucionó en gran parte el tema violento, porque pues, lo decía Gonzalo, ¿no? 91 políticos asesinados, pues es una cifra muy, muy grande. Sí, no, imagínense, en cualquier otra parte del mundo esto es un escándalo, ¿no? Sí. O sea, las personas que se supone que quieren llegar al poder para cambiar las cosas, ¿no? Que tú como ciudadano dices, oye, bueno, a ver, voy a votar por tal persona porque va a ser... A ver, no nos vayamos muy lejos. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en México desde hace mucho tiempo? La violencia. Sí, bueno, o sea, mi punto no era que o sea, digo que es una violencia focalizada en el sentido de que ocurre normalmente en lugares en donde no es sorpresa. Sí, o sea, si hubiera sido en la Ciudad de México, pues sí es un escandalazo, ¿no? Sí. Porque no estamos acostumbrados. Sí, no porque le esté quitando importancia. No, totalmente. Pero el escándalo debería ser igualmente, aunque sea del municipio aunque más fuera en lejano. Tamaulipas, Y uno. aunque fuera en Guerrero, ¿no? Que ya la violencia se da día tras día, ¿no? Sí, creo que tienes un punto, Andrés. Me parece que pues sí se tiene que revisar a fondo estos temas. Y también algo muy interesante que no sé si ustedes lo notaron, pero casi el 75% de las muertes que sucedieron a lo largo del periodo le sucedieron a candidatos que eran oposición del gobierno, que gobernaba en esas entidades. Entonces también eso habla mucho de que haya algunos intereses que pues no querían que llegara el nuevo candidato. Bueno, justo eso, o sea, ¿cómo te quedas viendo, o sea, cómo ves las cosas, ¿no? O sea, cómo se interpreta esto, ¿no? Que los gobernantes, los que ganaron, ¿quiénes son? Pues entonces quiere decir que en esos municipios los gobernantes que ganaron, los candidatos que ganaron, y que serán gobernantes a partir del próximo año, bueno, a finales de este año, a partir de diciembre, pues ¿qué quiere decir? Que estaban coludidos con el narcotráfico, o que llegaron, o que ellos fueron los que de cierta forma motivaron la violencia en contra de sus adversarios, o pactaron con el narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Que ya no se vale esta línea divisoria entre crimen organizado y gobierno, sino el crimen organizado son los presidentes municipales. Entonces esto es muy peligroso. También había escuchado que si bajaba el número de incidentes violentos, tampoco era a fuerza un buen síntoma, porque también quiere decir que hubo un pacto. Sí, claro. Entonces hay que ser como muy cuidadosos en este análisis, pero como yo decía, es un tema importantísimo, es un tema que puede atentar contra la democracia, pero por otro lado tenemos el INE, esta institución que ha funcionado, y no sé si les parece bien platicar un poco sobre el papel de los consejeros, que ha sido bastante relevante para este proceso electoral, y el papel del Ejecutivo Federal, que ha hecho embates y qué tanto afectó en el desarrollo de la elección embates y esta institución tan firme. Yo creo que definitivamente si podemos hablar, que creo que nos gustaría tocar ese tema un poco más adelante, ¿no? Pero si quisiéramos hablar de un ganador en estas elecciones, sin duda yo creo que sería el INE, ¿no? ¿Cuánto fue? El 97% de las casillas instaladas. Creo que un poco más la 98, cifra. algo así, creo ¿no? que fue 99.7. 99.7, o sea, fueron prácticamente todas. Creo que faltaron 30 casillas en todo el país, ¿no? Después de los embates que vinieron desde el gobierno federal, desde el Ejecutivo, después de los embates que vinieron después de que se le retirara la candidatura a Félix Salgado Macedonio. O sea, el INE recibió de septiembre para acá ataques semanales desde la máxima tribuna o desde otras tribunas, ¿no? Y yo creo que el INE demostró por qué es un órgano tan importante en este país. Y bueno, no, les decía que algo que hay que resaltar también de este proceso electoral es que después de haber vivido toda la violencia a lo largo de estos meses, lo que a mí me sorprendió, y para bien, la verdad, es que en la jornada electoral el día 6 de junio no hubo tantos actos violentos como muchos de nosotros esperábamos, ¿no? O sea, si veníamos de una campaña muy violenta,
pues mucha gente pensaba que el día de la elección iba a ser igual de violenta, iba a haber muertos o iba a haber robo de casillas, a lo mejor también pensábamos que al otro día el gobierno iba a salir a desconocer resultados o que otros también lo iban a hacer, la oposición, y creo que estuvo bastante tranquilo, sí, ¿no? El sí, día por de la supuesto. jornada electoral me parece que fue un día muy, muy tranquilo, muy en paz, algo que yo no esperaba. La jornada y el post, ¿no? Sí, Post elecciones, exacto. ¿no? Todo el mundo, yo me acuerdo que lo platicábamos antes, ¿no? Decíamos, es que ¿cómo va a estar el lunes? No Sí. van a haber manifestaciones, es que si no gana tal, esto va... Guerra cívica. Sí. No, o y sea, para venía- empezar, como abrieron los mercados. El peso fortalecido frente al dólar, todo el mundo estaba muy preocupado sobre las declaraciones del presidente frente a la llegada de esta Kamala Harris. Harris. Y la verdad es que todo, Cábala. y todo fluyó muy bien. De hecho, creo que también es un gran síntoma y como un respeto a las instituciones y al día civil y democrático en México, el hecho de que el presidente no se haya manifestado. Creo que fue muy responsable el presidente en decir, este día voto, dijo vive la democracia y se Exacto. regresó. Sí, incluso ese día también sorprendió mucho, ¿no? La actitud del presidente fue a votar, dijo viva la democracia que, y no se metió más. que la realidad es como debería ser. El Sí, tema es totalmente. que nos malacostumbró, ¿no? Que el presidente o sea, hablemos en el proceso electoral, ¿no? Normalmente obviamente siempre los presidentes dicen que no, pero sí meten mano en el proceso electoral, Sí. ¿no? Y hacen comunicaciones públicas y demás expresándose sobre el proceso electoral, pero en este caso creo que todos estamos de acuerdo y es innegable que López Obrador, AMLO sí se la voló. Sí. Sí se la voló. O sea, Sí, como el tema de Nuevo León, ¿no? Que salió, bueno, que desde la fiscalía se intentó ahí arrebatar la candidatura a Adrián de la Garza y a Con lo Samuel de los García, monederos rosas. con lo de los monederos rosas. Entonces, creo que muy bien, o sea, le acertaste muy bien. O sea, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador el día de la elección es lo que se tiene que hacer, pero a lo que no estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? Entonces creo que pues también un puntazo se llevó ahí el presidente. Y nada más como para como bajar el balón un poco más con ese dato, presentaron una denuncia ante el INE en contra del presidente, en contra de 36 mañaneras. De esas 36 mañaneras que analizó el INE, en 29 de ellas encontraron contenido que violó la veda electoral. O sea, de esa magnitud, es un 90% de las mañaneras analizadas en No, y eso ocurre en la tribuna más importante del país, pero también pasó en otros casos, ¿no? Sabemos lo de los niños verdes en plena veda electoral con los influencers apoyando al Partido Verde descaradamente, ¿no? Sí. Eso pasó, pero también hubo por todos lados falta de respeto a la veda Sí, electoral. o sea, a ver. ¿Qué opinan de eso, de los niños verdes? Y también un poco como aclarando todo, obviamente el tema principal es el presidente, ¿no? Que es la máxima autoridad y demás. Sí. Pero el incumplimiento y la ilegalidad en estas elecciones, en este proceso electoral, estuvo plasmada por todos lados, de todos los colores y de todos los partidos políticos, ¿no? Sí, Definitivamente. completamente. El que tiene más exposición obviamente es el presidente, pero el tribunal electoral estuvo castigando o sea, hubo sanciones para todos los partidos. Y yo les quiero preguntar una cosa, o sea, ¿ustedes qué opinan de las sanciones? Porque al final del día las sanciones normalmente se remiten ¿a qué? A multas que los partidos políticos pagan con su propio presupuesto, ¿no? Presupuesto Sí. que le asigna el INE, ¿no? Entonces, qué tan eficaz Bueno, son esas sanciones, ¿sabes? Bueno, Gon, a ver, a Morón, en Michoacán, una determinación del tribunal electoral le quitó la candidatura. O sea, la que voy es que sí existen sanciones y vamos a ver ahorita, hay estados como en Michoacán, en donde, no es en Michoacán, en Campeche, en donde los resultados están tan... Sí. El margen es tan estrecho que lo vamos a ver en tribunales sí, se va a decidir próximamente, se va a decidir. Sí. Y se van a impugnar muchas y se va a buscar la nulidad de las elecciones. Pero son casos muy específicos, ¿no? Como el que dices en Campeche, que sí creo que ahí se va a definir en el tribunal. Va a haber muchas impugnaciones, sí las va a haber por todos lados, pero de ahí a que se llegue a solucionar algo, yo lo veo bastante difícil, a menos de que sean casos muy, muy específicos como el tema de Campeche. No, y tú dabas el ejemplo, ¿no? De Raúl Morón y de Félix Salgado, ¿no? Que evidentemente ahí fue... Bueno, primero fue una resolución del mismo INE, después entre dimes y diretes, confirmada por el Tribunal Electoral. Pero pues no vamos a ver eso ya después, ¿no?
Yo soy de la idea, respecto a lo que decían de las sanciones, yo soy de la idea de que cuando a una persona le pegas en su bolsillo, pues inhibes como el comportamiento nocivo, ¿no? O sea, no es lo mismo sancionar con hacer un servicio social o lo que sea. Cuando le pegas al bolsillo a una persona, inhibes ese comportamiento, pero en los partidos políticos les vale no, es que no es su bolsillo, el tema, porque pues no es su bolsillo, es el de nosotros, y no solo de nosotros, aparte tienen miles y millones de cantidades de dinero que pues una sanción les viene bien, Sí, les por viene supuesto. mal, no hay Fiscalizado, absolutamente sí. nada. Yo creo que sí es importante y es una muy buena reflexión, pues eso, ¿no? O sea, buscar otros mecanismos que sancionen de otra forma a los partidos políticos que pues violen la ley electoral o violen la veda electoral, ¿no? Sí, más que mecanismos, yo creo que también la aplicación de la ley, ¿no? Porque Sí. pues, acordémonos en el 2000 cuando fue la elección de Fox y todo el apoyo que recibió con este grupo de los amigos de Fox, que fue documentada, estaban todos los elementos para sancionarlos y la verdad es que no hubo o sea, se quedó ahí, pues. Sí, te digo que solo son casos muy específicos los que sí llegan al fondo, ¿no? Lamentablemente seguimos viendo en México, pues sí, como lo dices, Gonzalo, o sea, creo que el INE sí fue el principal ganador, pero sí seguimos viendo a una clase política bastante maleada, bastante enviciada. Y bastante, no sé. justo a eso quería llegar, como bastante frívola, ¿no? Ya hablando un poco más en el proceso electoral y en propuestas, a ver, quiero que me digan propuestas tangentes de algunos de los candidatos ganadores que tengan claros. No sé, tú eres, por ejemplo, la alcaldía de Coyoacán, ¿no? Ganó Giovanni, etcétera. ¿Alguna propuesta clara que tengan de los candidatos? Realmente la campaña se basó en frivolidad y nosotros somos mejores que ellos porque ellos no están pudiendo con el paquete. Pero nosotros, a cambio, nosotros no somos los que éramos antes, Sí. antes del 18, o sea, si ¿no? tú te das cuenta en los spots que salieron en televisión, en radio, era así justamente. La alianza opositora decía, no daba propuestas, sino era... No quiero regresar a lo pasado. Ajá, exacto. O no soy como Morena y atacaba al partido Morena. Y Morena también hacía lo mismo con sus spots. Lo decía, no queremos regresar al pasado. Entonces era como dimes y diretes entre ellos y los ciudadanos finalmente nos quedábamos así de, oye, ok, está bien, o sea, ponme a decidir entre uno y el otro, pero sin propuesta alguna, y eso es súper, o sea, pues muy mal, ¿no? Yo creo que de las pocas propuestas muy concretas que vi fueron los del PES. Así vas a decir las del verde. No, como no, los influencers. que literal les pasaron un speech, lo leyeron, pero a ver, no escucharon las del PES que hablaban sobre temas de aborto y que en contra del aborto. Y bueno, perdón, pero son propuestas muy concretas que yo estoy en contra totalmente, pero bueno, mínimo sabes por quién votas. Se ponen, o sea, se desnudan frente al electorado. Un poquito creo que también tiene la campaña que tenía Movimiento Ciudadano, no en todas partes, porque eso es importante resaltar, pero en la Ciudad de México tenía una agenda muy socialdemócrata, progresista, a bandera de regularización de la marihuana, aborto, etcétera, que también me gusta y creo que también por eso se pudo posicionar y alcanzó el registro, lo que no hicieron los nuevos partidos políticos, ¿no? Y que eso es lo que criticaban muchísimo los ciudadanos, ¿no? O sea, que la alianza opositora o la alianza oficialista, pues no tenía mucha congruencia en esta idea de unirse, porque vemos a un PRD que es totalmente de izquierda y que abandera agendas como el aborto, el matrimonio igualitario, pero vemos a un PAN que no está de acuerdo en eso, ¿no? Y salen a dar una conferencia de prensa a decir que van a armar una nueva agenda legislativa en conjunto, y fue mucho de la crítica que tuvieron, ¿no? O sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo ya estando en Cámara de Diputados o ya estando gobernando si entre ustedes no hay como una línea muy clara de agenda, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. O sea, más que eso, digo, yo no veo del todo mal el tema de las alianzas, ¿no? Digo, puedes tener diferentes ideologías y el PRI tiene su ideología, el PAN tiene su ideología, el PRD tiene su ideología, y creo que son superables en cierta forma, ¿no? Siempre va a haber límites marcados en cada ideología de cada partido político, ¿no? Pero el tema es ese, que no había propuestas. O sea, estamos juntos. Sí, estamos juntos, pero ¿para qué? Exacto. Solo estamos juntos para sacar a Morena. Y bueno, ¿qué? Vas a llegar al poder y ¿qué vas a hacer? Exacto. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Sabes? Si hubieran creado una agenda de propuestas, una agenda de políticas públicas que van a impulsar, sí, con sus debidas limitantes, ¿no? Por ejemplo, yo, PAN, pues estoy en contra de esto que está a favor del PRD, pero tenemos esta agenda común y con esta agenda común es con la que vamos a construir esta alianza, pero no lo hicieron. Y yo ahí un poco difiero de ti, Gon, porque, o sea, yo creo que, o sea, sí,
las alianzas tienen toda la idea, o sea, en la política siempre ha habido alianzas para ver por el bien, ¿sabes? Como un bien mayor, lo que quieras, pero creo que sí son, o sea, el hecho de que ya hagan una alianza dentro del Congreso y que digan que van a ir en bloque en todas las decisiones del Congreso, creo que sí, ideológicamente chocan en mucho, o sea, en la concepción que tienen del Estado, en las agendas. Entonces, no sé qué vamos a esperar. Justo es lo que decía, o sea, a lo que voy y te doy la razón, es sí, o sea, estamos en alianza, vamos a ir juntos y estas son nuestras propuestas en las que vamos a ir juntos. Habrán unas que no, pero simplemente ellos están diciendo, sí, vamos a ir juntos, ¿en qué? ¿En todo? O sea, en todo lo que diga Morena nosotros vamos a votar que no. O sea, no están diciendo que sí. ¿Y cuál va a ser su discurso para 2024? Claro, y eso no se trata de solamente ir en contra del partido en el poder, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber pluralidad, tiene que haber diversidad de opinión, lo que tú quieras, pero sí siento que puede haber ahí una propuesta del gobierno que sí beneficia a los ciudadanos, pero la alianza, por querer siempre ir en contra, pues nada más está viendo por sus intereses y su poder, no está viendo realmente por el beneficio de los mexicanos, y que a lo mejor esa propuesta pues nos va a ayudar, ¿no? Entonces yo creo que sí tienen que tener muy claro el sentido de su existencia, y marcar bien la agenda y marcar bien los temas que van a abanderar, pero y decir, a lo mejor en esta sí estamos de acuerdo con el presidente, pues órale, la podemos negociar, platicar, mejorar, pero no bloquear nada más porque pues me caes mal, ¿no? O sea, no estamos en la primaria. No, es que la política no es binaria, ¿no? Es sí o no. Es como así que al sapo a la pedrada, sí, ¿no? Sí. Como dice. Sí, totalmente. Y ahorita en este contexto, la declaración del Partido Verde toma muchísima relevancia porque normalmente el Partido Verde era parte de los que de Morena siempre, y de los que siempre están. Y ahorita dijeron como de, oye, ellos son indispensables para tener la mayoría absoluta, el 50% más uno. No, porque ahorita Morena no alcanza la absoluta. No. O sea, no alcanza el 50%. Sí, no, necesita sus aliados de siempre, que entre ellos es Partido Verde, y ahorita puso sobre la mesa su disposición de estar coaligados. De hecho, en pleno día de la elección, ¿no? Salió el Partido Verde a decir, vamos a reconsiderar nuestra postura y nuestra alianza con Morena. Entonces está interesante a ver cómo se mueven las cosas. Creo que vamos a tener una muy buena legislatura. Sí. O bueno, sí la legislatura, pero también un muy buen periodo, ¿no? Post elecciones presidenciales. Que ya, o sea, pensamos que falta mucho, pero todo se viene. En 3 años. Se viene súper rápido. Ya en 2 años van a empezar campañas otra vez. Y en estos años se van a romper cualquier tipo de alianza, ¿eh? O sea, al final del día, tú ahorita ves a Alito y ves a Marco Cortés muy amigos. Pero espérate que los dos quieran la presidencial. Claro. ¿Tú crees que el PRI y el PAN van a ir juntos para el 24? Sí, totalmente que no. O sea, y lo vemos cada 3 años, ¿no? O sea, hay alianzas que hoy son muy buenos amigos y la siguiente pues son enemigos, ¿no? O sea, por ejemplo, Movimiento Ciudadano estaba con la alianza del PAN y con la alianza del PRD y ahora pues decidieron ir solos. Entonces creo que pues no podemos definir todavía nada. Justo es lo que retomaba, o sea, yo no estoy en contra de las alianzas, o sea, sí se pueden encontrar similitudes entre dos agrupaciones, entre dos partidos políticos. El tema es que no tengan una agenda de propuestas, ¿no? Que nada más sea aliarse por estar en contra. Sí, totalmente. Proponer. Sí, claro, totalmente. ¿Y cómo ven a Morena? Yo creo que lo puedes analizar desde diferentes ángulos. Yo creo que a nivel nacional el hecho de que tenga 11 gubernaturas aseguradas le va a dar un margen de maniobra al presidente muy grande, porque aparte gobierna sobre millones de personas, muchísimas más. Antes de esta elección gobernaba sobre alrededor de 4 millones de personas y ahorita se va a exponenciar el número de personas que recaen sobre el gobierno de Morena. Pero bueno, tenemos otros indicadores, otros enfoques como la Ciudad de México, en donde Morena se ve realmente debilitado y hay que analizar las causas, ¿no? Si fue por lo de que se cayó el metro, si tiene que ver por un tema de gestión particular de Claudia Sheinbaum o porque sí, perdón, estamos como frente a un electorado más politizado, que es el de la Ciudad de México, que se supone que es de los que marcan vanguardia dentro de más territorio. Que justo es lo que te iba a decir, o sea, creo que la Ciudad de México siempre va más adelantado, ¿no? A su tiempo, y lo que sucede ahorita en la Ciudad de México va a suceder a nivel nacional en unos cuantos años, porque siempre ha sido así, ¿no? Y digo, yo creo que todos hemos visto ese famoso mapa, ¿no? Que es
división es lo más gráfico absoluta que puede haber de la política mexicana, ¿no? Y sobre todo ahora, ¿no? Yo creo que más que de la política, del nivel de la socioeconómico, condición socioeconómica que existe y de que la gente no está pensando en que si es de Morena y que si es de o sea, si están siguiendo o no el discurso presidencial, tiene que ver con un tema de condición social. Sí, totalmente. Habrá que ver bien, o sea, pues qué sigue viendo esas personas que votaron por Morena en el caso de la Ciudad de México, que dejó de ver la alianza, ¿no? Porque sí está muy clara la división. Y también eso, ¿no? Que decimos, ¿cuánto le va a durar digamos, esta popularidad en la ciudad a la alianza, ¿no? Evidentemente, yo creo que es algo inédito porque en 21 años nunca había perdido el obradorismo en la Ciudad de México, ¿no? En su momento fue con el PRD, hoy fue con Morena, pero por primera vez en 21 años el obradorismo perdió en la Ciudad de México. ¿Cuánto le va a durar a la alianza Va por México esa mal llamada popularidad o esa legitimidad que le dieron los votantes en la Ciudad de México? ¿Cuánto le va a durar? ¿Le van a durar 3 años? ¿Crees que en 3 años las alcaldías se vuelvan a nivelar un poco más hacia Morena otra vez? ¿O ustedes cómo lo ven? Sobre ese tema yo he escuchado 2 versiones que dentro de personajes políticos en la alianza. Hay unos que pues están, o sea, pues sí, celebran el triunfo en estas elecciones y lo que ellos piensan es que se logró el triunfo porque son la mejor propuesta, pero hay otros que han sido más analíticos y más autocríticos que dicen que o sea, la gente no votó por ellos, sino votó solamente en contra de Morena, ¿no? Entonces no se tienen que confiar y decir que pues son como la mejor opción cuando todavía no se descubre bien cuál fue la razón o cuál fue el efecto que sucedió en estas elecciones aquí en la Ciudad de México. Y creo que también va a ser interesante haciendo este mismo análisis de según cómo gobiernen, va a ser el resultado que tengan, pues eso se puede exponenciar también en el sentido de que nacionalmente, en el sentido de que si hay una buena gestión de los gobernadores, pues también le va a ser la mejor propaganda al presidente para el 2024. Sí, totalmente, o sea, tanto de la alianza como de Morena, sí, no es lo mismo. Es que ahora sí que nadie recibió un cheque en blanco, ¿no? En estas elecciones, ¿no? Hubieron muchos ganadores, muchos perdedores, ¿no? En la Ciudad de México Morena sí fue el gran perdedor, pero a nivel estatal sí, ganó, se llevó 11 estados, o sea, tienen 11 estados más, bueno, y los congresos locales, tiene alrededor de 20 congresos locales, entonces que también va a ser una oposición a los gobiernos que no son de Morena, como platicábamos en el caso de Nuevo León, ¿no? Sí. Que el Congreso de Nuevo León no es Movimiento Ciudadano, entonces para el presupuesto para temas de operación del mismo gobierno, pues va a estar frenado. Y eso es bien interesante, ¿no? Como la gente sí hizo voto diferenciado cruzado en esta ocasión, pero ahora sí lo noté muy, 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 muy profundo. O sea, sí te daban 3 boletas, en algunos casos 4, y si te votabas, no votabas. No el paquete completo. Ajá, exacto. Y creo que eso le hace bien a la democracia, totalmente, ¿no? Que no haya carro completo en una entidad, porque entonces sigue siendo lo mismo. O sea, gente de Movimiento Ciudadano, gente de la Alianza y gente de Morena siempre decían vota a las 3 por mi partido. Pues eso tampoco le hace bien a la democracia, ¿no? Por supuesto. Porque así como nos hemos quejado de cuando el alcalde, supongamos, es del PRI, pero sus diputados también son del PRI, pues entonces no llamas a comparecer nunca al gobernador o al alcalde. Entonces todo es como entre ellos los acuerdos y no permites que haya diversidad de opinión, ¿no? Digo, ya concluyendo un poco el tema de este proceso electoral, ¿ustedes consideran hay democracia en México? Porque, a ver, la realidad es que la participación ciudadana, si haces un promedio de estados y demás, no rebasó ni el 55%. Y luego los candidatos, los que van a gobernar, ninguno de ellos, o pocos de ellos, rebasaron ese 50%. Es decir, las personas que están gobernando aún con el 30%, con el 30% de legitimidad, ¿no? Sí, entonces, eso también... Sí, y habrá que poner sobre la mesa estos mecanismos como de segunda elección y segunda vuelta, como para ver que realmente lleguen con legitimidad. Porque sí, realmente, a pesar de que fueron muy buenos los datos históricos, o sea, si vemos como históricamente cómo se ha comportado la ciudadanía... la verdad es que sí, sigue siendo muy bajo y creo que todavía tenemos como un camino por andar en ese sentido. Pero en términos generales yo creo que sí funciona. Y sí, el INE se ha encargado, bueno, el INE no, las instituciones,
se ha encargado de construir diferentes herramientas que dan certeza de las elecciones. Existe el PREP, existe el conteo rápido, después están los cómputos distritales. Entonces sí existe como toda una cadena institucional que se ha creado para darle certeza a las elecciones, que creo que no hay que quitarles legitimidad por ese tipo de... es muy importante, pero creo que sí es una democracia que funciona. Sí, o sea, ok. Sí, no voy atacando como al INE definitivamente porque... Yo no estoy defendiendo al INE porque también ha tenido muchas fallas, sí. Pero sí creo que ha habido una evolución, o sea, que como sociedad democrática hemos estado consolidándonos. Creo que sí ha avanzado, o sea, es muy diferente como de las elecciones que organizaba la Secretaría de Gobernación, sí. Al INE, nacionalizarlo, sí. Hacer como todos estos candados y como toda esta ley, o sea, los dientes que se le da ahorita a la FEPADE, ¿no? Entonces creo que sí hemos caminado hacia un buen lugar. Sí, yo creo que no solamente es responsabilidad del INE, no solamente es responsabilidad de los políticos o los candidatos que compiten para que una democracia funcione, ¿no? Creo que la participación ciudadana es lo más importante, o sea, los tres son importantes, pero creo que la ciudadanía tiene un papel muy importante y creo que ahí debe de erradicar como este análisis que debemos hacer para adelante, saber el por qué la gente decide no salir a votar, ¿no? A pesar de que diario tú ves en redes sociales o caminando por la calle las quejas ciudadanas y las mentadas de madre hacia sus gobiernos, pero el día que nos toca participar, pues nos da flojera, no vamos, lo que sea, o también a lo mejor un poco por la violencia que se vivió, no sé, son muchos factores, ¿no? Entonces creo que ahí sí es importante que la ciudadanía se ponga las pilas. Y digo, nada más ahí para complementar un poco lo que dice Char, pero tampoco, digo, la participación política de los ciudadanos no se limita a votar, ¿sabes? O sea, sí, votamos una vez cada 3 años, 2 años, dependiendo. Sí, a rendir cuentas, a exigir, claro. O sea, la participación política de los ciudadanos está desde rendir, pero también la posibilidad de agruparse en organización civil, en presentar iniciativas, en saber quién es tu diputado local y exigirle, porque todos ellos, por ejemplo, los diputados locales tienen módulos de atención ciudadana y demás. O sea, es estar involucrados. Y creo que sí, la política no nos gusta a todos, ¿no? No le tiene por qué gustar a todo el mundo, pero sí nos tenemos que involucrar cada vez más. Y creo que eso es algo que ha hecho muy bien este cambio desde el 2018, que creo que todo mundo se está involucrando en la política, de cierta forma. Y eso es algo que de las cosas que sí le podríamos dar palomita, ¿no? Sí, y vemos ejercicios como el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que te permite como ciudadano ir y expresar tus iniciativas. Pero sí, falta mucha voluntad por parte de cada uno de nosotros. Que normalmente esos ejercicios nunca son tomados en cuenta para la toma final de decisión, ¿no? Sí. Pero y lo que yo lamento mucho es que, por ejemplo, ejercicios ciudadanos, herramientas con las que contaba la sociedad, de repente no se les da seguimiento y no vemos como crecer algún tipo de iniciativa que vale la pena. O sea, pienso en el 3 de 3. Uh-huh. En las elecciones pasadas, acuérdense que cuando entrevistaban a cualquier candidato, lo primero que le preguntaban era, oye, ¿y usted ya entregó su 3 de 3? Y ahorita nos olvidamos de eso. Entonces, no es una obligación legal, pero como un tipo de obligación ciudadana, pues como que tampoco, no lo exigimos y ellos tampoco rinden cuentas. Se requiere continuidad, ¿no? Como este tipo de ejercicios, sí. Ajá, exacto. Y bueno, también decir que los partidos políticos ya cada vez están más abiertos a la participación ciudadana para que la ciudadanía compita por cargos de elección popular. Creo que también ahí hay un buen avance. Sí, ¿no? también se rompió el elitismo, ¿no? En exacto, la política. Ya hay como muchos ejercicios donde nos permiten participar ya en temas políticos, ¿no? Nos guste o no. No, y está perfecto, ¿no? Porque cada vez, sobre todo, no ves más jóvenes que quieren ingresar a la política. Y antes era impensable, ¿no? Hace 15 años consigue un padrino. Sí, exacto. No, bueno, y aparte del hijo. Sí, no, y aparte hasta legalmente, ¿no? Como estos ejercicios de participación ciudadana. Digo, ahorita tenemos la consulta del presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces... Oye, hablando de ese tema, ¿qué crees? ¿Fue un buen calentamiento para la consulta del presidente? La que se viene este año. O sea, estas elecciones sí son como un plebiscito. Fue como exactamente. ¿Fue un plebiscito al gobierno de López Obrador o no? Yo creo que sí, para poderse darse cuenta de cómo va. O sea, creo que sí se dio cuenta de que existen focos rojos, que no todo es arrasar. O sea, y la Ciudad de México fue un muy buen ejemplo. Pero
creo que también si vemos como... Sí, intacta su popularidad, realmente. O sea, La popularidad del presidente intacta. Y tampoco creo que les haya ido mal en la Cámara de Diputados. No. Sí, no. Tuvo un desgaste natural. O sea, normalmente los diputados que pierden en las elecciones intermedias van alrededor de los 40, 45. Creo que está dentro del promedio del desgaste natural y siguen siendo bastantes los diputados que están ahorita de Morena. Pero bueno, pues esos temas los vamos a ver la siguiente vez que nos reunamos acá. Aparte tenemos ya invitados. Pero pues bueno, si quieren despedirse ya de este programa, agradecerles desde luego a los que nos van a ver por todas las redes sociales, por seguirnos. Ya llevamos más de un año en el Hilo MX. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las personas que nos siguen. Estamos en todas las redes sociales. Pues lo que queremos es esto, ¿no? O sea, como abrir el diálogo, abrir conversaciones y pues ser un punto más para el debate público político, ¿no? Y hacerlo de una forma accesible, ¿no? Sí. También creo que estamos enfocados mucho al público joven, ¿no? A todos los que quieren, a todas y todos los que quieren involucrarse en la política y que no saben y que apenas están acabando la prepa o que no están haciendo la prepa, etcétera, que se involucren todos, ¿no? Porque al final del día la política es algo que vivimos día a día y creo que aunque no nos guste y todo, sí la tenemos que tener consciente y sí la tenemos que tener muy presente todos. Exacto, y es transversal y aparte no vamos a hablar de política, sino a lo mejor vamos a traer aquí a gente que hable de todo el mundo que tenga algo que decir, es bienvenido aquí y ojalá que este ejercicio lo sigamos replicando y que le guste a la gente. No, y decir que también somos un espacio diverso y plural, ¿no? Y así nacimos. Vamos a tener aquí, como dices, ¿no? O sea, voces de todos lados, sin ningún sesgo político, hacerlo totalmente divertido, porque estamos acostumbrados a programas muy acartonados, entonces aquí queremos relajarnos. Después traeremos, por supuesto, nuestra cervecita para pasarla más a gusto. Hoy nos vimos acartonados porque es el primero. Espérense al quinto o al décimo, ya va vamos a estar agarrando más. motor. Exacto. Pues muchas gracias, amigos, por este día y nos estamos viendo aquí en el Hilo MX. Perfecto.